Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Y yo soy Reina. Y continuamos con el sueño o la visión de Nefi, donde se le explica toda la visión que tuvo Leí, que tuvo su padre. Y vamos a una parte que me parece muy bonita porque habla de nosotros, habla de la posteridad que dejó, habla de este continente americano. En el versículo 7, y también vi y doy testimonio de que el Espíritu Santo descendió sobre otros 12 y fueron ordenados de Dios y escogidos. Vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre estos 12 que son los 12 que Jesucristo escogió. Y establece su iglesia aquí también. Y nuevamente hablo de esto porque me gusta sentir esta cercanía. Me gusta saber que nos ama tanto a todos sus hijos, que lo hizo del otro lado del mundo y lo hizo de este lado del mundo, y para testificar de todas las cosas que tendría que venir a sus otras ovejas. Me gusta mucho esto. Ajá. Y de hecho, Nefi no sabía que iba a ser América, que iba a ser un continente completamente diferente, nada. Él sabía, hay un lugar preparado para mi familia y en ese lugar que está preparado para mí va a venir el Señor. Exactamente. Entonces, y continuamos al 10, y estos 12 ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad, y aquí son justos para siempre, porque a causa de su fe en el Cordero de Dios, sus vestidos son emblanquecidos en su sangre. Aquí hay 3 elementos. Dice que son justos, dice que es a causa de la fe en el Cordero de Dios, y dice que sus vestidos fueron emblanquecidos en su sangre. Hay muchas ocasiones en las que yo me siento indigna, ¿no? Y cuando nos preguntan para entrar al templo que si me siento digna, pues digo que sí, pero a veces me cuesta así como que digo, ay, sí. Pero sabemos que esta dignidad no quiere decir que seamos perfectos, sino que sentimos que tenemos este corazón puro, que tenemos el deseo de seguir al Señor y demás. Y aquí Nefi nos los vuelve a decir. Son justos porque creyeron en el Cordero y porque sus vestidos fueron emblanquecidos. Ese es el proceso. Creer en Jesucristo, tener esta fe en Jesucristo y arrepentirnos todos los días para que nuestros vestidos sean emblanquecidos. El simple hecho de que Él haya dicho que sus vestidos fueron emblanquecidos da a entender que tenían pecados, como todos tenemos pecados, ¿verdad? Pero tenemos esa maravilla de podernos arrepentir para que sean blanqueados esos vestidos. Y si nos vamos ahora al 15, y ocurrió que miré y vi a los de mi posteridad reunidos en multitudes contra la posteridad de mis hermanos, y se hallaban congregados para la batalla. Cuando yo veo a mis hijos pelear, ¿verdad? qué bueno que mis hijos no son los únicos que pelean. Seguro que no. Y bueno, fuera de la desesperación de no saber qué hacer, ¿no? Que a veces pelean y tú ya no sabes ni qué hacer. Es este momento en el que llega ya la pelea a que uno está realmente triste, realmente herido por esa pelea. Y eso a mí como madre me duele muchísimo. Me duele mucho ver que mis hijos se causen daño. Y no estoy hablando de pegarse, estoy hablando de daño, de me dijo, hizo y me hizo sentir mal. Yo me puedo imaginar aquí a Nefi mirando a su posteridad contra la posteridad de sus hermanos, que son familia, y está hablando de sus hijos con los hijos de sus hermanos, peleando unos contra otros. Y esto me causa sentirme identificada un poco por la razón que acabo de hablar. Y aquí no estamos hablando de una peleita de hermanos, en la que me dijo y me dice. Estamos hablando de una pelea de muerte, lo cual me parece sumamente complicado y difícil, y que aparte creo no puedes hacer nada. Lo estás viendo y esta impotencia nuevamente de no puedo hacer nada. Sí. Diga, de hecho, cuando yo estaba leyendo acerca de esto, tuve un momento muy especial porque tuve una confirmación muy fuerte acerca de estas verdades. Te voy a contar, yo pienso en Nefi recibiendo esta revelación de mi posteridad va a ser, o sea, vencida, se va a acabar,
ya no va a haber más descendencia. Él venía de la creencia de que somos el pueblo de Israel, nuestra descendencia va a ser como las arenas del mar, va a ser como las estrellas en el cielo, y de repente ver a su posteridad acabarse y quedarse la posteridad de sus hermanos, que son desde su perspectiva malos, ¿verdad? Y los ve como degeneran en la incredulidad, cómo se acaba el evangelio en muchas generaciones de su posteridad, y ver esto ha de haber sido algo terrible, ha de haber habido muchísimo dolor. Y sin embargo, es admirable la fe con la que él siguió, porque aún después de esto, él sigue escribiendo para su gente, él sigue predicando, él sigue trabajando todos los días para ayudar a sus hermanos. Y no nada más es él, sino su posteridad conocen el sueño de Leí, conocen la interpretación de Nefi, saben que los nefitas o el pueblo de Nefi va a ser acabado, y aún así siguen predicando, siguen mandando misioneros. O sea, no para. La obra no para solamente porque saben lo que viene en el futuro. Y esto fue lo que me tocó, lo que me hizo sentir muy fuerte. Este evangelio no es un tú me das, yo te doy, lo cual hemos platicado antes. Esta idea transaccional de que Dios está esperando a que yo le dé para que entonces mi vida, mi futuro sea mejor. Claro que tenemos que obedecer, pero no por el resultado final, sino para demostrar quién soy yo, cuál es mi esencia. Si yo obedezco, no lo hago solamente porque estoy esperando bendiciones. Si voy y ayudo a mis hermanos, no es porque quiero ganarme puntos positivos en la lista de Dios, porque eso no es, así no es como funciona Dios. Si yo voy y sirvo a mis hermanos, es porque tengo un corazón puro, porque quiero esforzarme por tener un corazón puro en el que exista el amor, en el que pueda convertirme más como Jesucristo, en el que Él dio sin esperar nada, ¿verdad? En el que Él sirvió al Padre por amor, en el que se nos sirvió a nosotros sin haber recibido, sin que pueda recibir nada absolutamente de nosotros más que agradecimiento. Y esto es lo que nos define, yo pienso, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, en el que nos esforzamos por ser y no por ganar, no por haber, a lo mejor si le echo ganas, mi posteridad no se pierde. Y esto, mira, ayer cuando lo pensé, el corazón se me destruyó, porque yo tanto que hago, tanto que me esfuerzo porque digo, para que mis hijos vivan el evangelio, porque quiero que mis nietos prueben de este fruto hermoso que es el evangelio. Y pensar que yo me puedo esforzar todo lo que quiera, y ellos al final van a tomar sus decisiones. Ellos son los que van a escoger. Y yo no lo hago solamente por ellos. Lo hago para demostrarle a mi padre mi fe. Lo hago porque quiero ser un discípulo de él. Y porque espero que algún día a mis hijos les sirva el ejemplo de su mamá. Y si no es así, ellos escogen algo diferente, bueno, seguimos como Nefi, ¿verdad? Es aún creando estos videos. No lo hacemos porque estamos tratando de ganarnos puntos con Dios o porque estamos tratando de cambiar el mundo. Lo hacemos porque creemos que todavía vale la pena esforzarnos por la gente que nos puede escuchar, ¿verdad? Por aquellos que nos están viendo. Y así es lo que, bueno, siento que es lo que Nefi nos está dejando como legado, el esforzarnos porque lo que hacemos hoy vale la pena. Hay otra palabra en el 23 que me llamó también la atención, y es la palabra degenerar. Dice que sus hermanos degeneran, o la posteridad degenera en la incredulidad. Y yo siempre he visto degenerar como el proceso de revelarte. Yo no sé, cómo me hago malo, me convierto, no sé, más mal. Le pregunté a mi esposo, de hecho, ¿qué entiendes tú como degenerar? Y él me decía que en inglés, déjame ver, en inglés la palabra es dwindle, que quiere decir disminuir, encoger, reducir. Y él me dice, para mí en español se escucha como un acto de rebeldía, como algo que estoy tratando de hacer, y en inglés se escucha como un me deja de importar, como un descuido. Poco a poco se va acabando, va disminuyendo. Y me gustó esto porque no,
siento que cuando nosotros caemos, no es necesariamente que estamos tratando de hacernos rebeldes, de hacernos ir en contra de las cosas de Dios. Siento que la mayoría de nuestros errores o nuestras dificultades vienen porque dejamos de hacer cosas, dejamos de acercarnos a Dios. Y poco a poco nuestra fe disminuye, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra confianza en Dios, nuestro entendimiento, nuestra comunicación con Dios va disminuyendo al punto en el que podemos degenerar en la incredulidad. ¿Tiene sentido esto? Claro, sí, por supuesto. Y creo que del versículo que estás hablando, que es el 23, tengo que decirte, amiga, que ese versículo a mí, en lo particular, siempre me ha causado un sentimiento en el que a veces prefiero solo pasar la página, lo leo y digo, Padre, tú sabes. Y lo voy a leer. Y aconteció que vi que después que hubieron degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente obscura, aborrecible y sucia, llena de ocio y todo género de abominaciones. Am Por supuesto que siendo descendientes de los lamanitas, am, y de quien está hablando esto me causa siempre como un sentimiento de no sé qué, ¿no? A través del tiempo lo he manejado más. Al principio, la primera vez que lo leí me causó como mucho impacto y las siguientes veces ahora lo leo y digo, lo voy a entender un día. En realidad es que Sí. pienso, sé que lo voy a entender un día, pero sé que es una cosita que siempre está ahí como, pero ¿por qué se refiere? ¿Qué tiene que ver esto? Sobre todo con tanto racismo que hay en el mundo, con tanta cosa, encontrar esa escritura, no sé cómo interpretarla y sé que probablemente lo que quiso decir Nefi es otra cosa que no tiene que ver con el color de la piel. Pero bueno, eso es solo decir que a mí me causa como ese ruido. Sí. Ujú. Sí, y creo que no eres la única, amiga. A muchos de nosotros y a muchas personas en el mundo esa escritura le ocasiona un sentimiento de incomodidad y la verdad es que como tú lo dices, algún día vamos a entender bien qué es lo que trató de decir. No sé si es la perspectiva de Nefi. Yo tiendo a pensar en las personas desde la perspectiva de qué están viviendo, en qué modo están, si están en modo lógico, están en modo de sobrevivencia. Y aquí Nefi acaba de pasar por un momento súper fuerte, muchísima información. Acaba de darse cuenta de que como lo mencioné antes, su posteridad va a ser destruida, Ujú. de ver todas las cosas que van a vivir, las guerras, el impacto de poder entender la visión tan grande, o sea, de entender qué significa el Mesías, qué significa su madre, qué significa el amor de Dios, el árbol, la barra de hierro, o sea, todo esto, hay demasiada información. Claro. Él debe de haber estado exhausto emocional, espiritualmente. Y aparte, como humano, con la tristeza y no sé si tal vez el enojo de ver que sus hermanos iban a terminar, o que la posteridad de sus hermanos iban a terminar con su gente. Yo no sé si había dolor, y esto es solamente yo tratando de analizar la vida de Nefi, no tengo idea de qué es lo que realmente le estaba pasando, pero en mi intento, yo pienso que él estaba en un modo todavía de sobrevivencia, en un modo ¿sabes? De cuando algo te lastima, algo te impacta, Ujú. reaccionas más que actúas, más que respondes, y creo que aquí él está así, y porque cuando ve a Dios, ve esta luz, ¿verdad? Ve que se blanquean las cosas, no que necesariamente que cambie el color de la piel de las personas, Ujú. sino que cambia el estado por un estado de luz, de claridad, de entendimiento. Y cuando ve a sus hermanos en este edificio grande y espacioso, en las tinieblas, lo ve como oscuridad, lo ve como algo sucio, lo ve como algo feo. Yo no sé si eso es a lo que él se refiere, a esta oscuridad, y es interpretada en su mente como su piel es oscura y es desagradable, o es el estado en el que están, el estado de Claro, oscuridad, desde de espiritual. aborrecimiento. Sí. Ajá, yo no sé cuál es, y a lo mejor, y fue la traducción de José Smith, la interpretación que él le dio, y a lo mejor, y era algún tipo de racismo que ya venía desde la percepción de Nefi, yo no sé, honestamente no sé qué es lo que trata de decir. Lo que sí sé es que esta escritura o estas escrituras han sido ocupadas a través de la historia de la iglesia para hacer menos a personas, para ver desde arriba tal vez a cierto grupo de personas, y no solamente en la iglesia, en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos recordar es
Todos somos hijos de Dios. Él nos ama a todos. Todos somos hechos a su imagen y su semejanza. Y no debemos de dejar que una escritura nos haga alejarnos de la maravillosa, ah, del manjar que es el evangelio, que es la palabra de Dios. Claro, y creo que diste en la clave. O sea, puede haber cosas que nos hagan ruido y tenemos que entrar en este punto pero ¿qué otras cosas son maravillosas? ¿Qué es lo que sí tengo un testimonio, como lo dijiste tú antes, aferrarme a esto es lo que yo tengo un testimonio y en esto baso mi obediencia, mi fe. Y lo que me hace ruido, hay cosas que recibiré respuestas aquí y hay cosas que no vamos a recibir respuestas aquí y tenemos que continuar con fe. Al final eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Diga, aquí, si nos brincamos al capítulo 13, hay un tema del que muchas veces he escuchado y muchas interpretaciones cuando se habla acerca de la iglesia grande y abominable, en la que dice que el diablo es su fundador. He escuchado miembros, aún líderes de la iglesia, tratar de identificar o de decir cuál denominación de iglesia es esta grande y abominable. Sin embargo, la revelación moderna lo que se nos enseña es que no es necesariamente una denominación, una iglesia la que es esta iglesia de Satanás, sino que es todo aquello que nos aleja de la iglesia del Hijo de Dios. Aquello que nos lleva a seguir a Satanás y que nos aleja espiritualmente de nuestra meta divina. Y ese es todo eso que mata. El versículo 5 dice que es lo que mata a los santos, sí, los atormenta, los oprime, los unce, con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Nosotros podemos con facilidad, yo puedo con facilidad decir, yo no soy miembro de esa iglesia, ¿verdad? Yo no sigo a Satanás, yo escojo seguir a Jesucristo. Sin embargo, creo que en el espíritu de estos capítulos en el que aprendemos que mira y miramos, que se nos indica mira, tal vez podemos poner atención y ver qué son esas cosas, quiénes son esas personas que están siendo subyugadas, oprimidas, atormentadas, que están siendo lastimadas, que llevan cargando o que están atados por un yugo de hierro, aquellos que han sido reducidos al cautiverio. ¿Y será que de alguna manera yo estoy participando en su dolor o su sufrimiento? ¿Será que estoy, aún y si no, uniéndome, lastimándolos físicamente, pero comparto ideas de opresión? Veo a cierto grupo de personas y digo, se merecen vivir lo que están viviendo, se merecen que no tengan los derechos solamente porque no piensan como yo, porque no pecan como yo, porque no aman como yo, porque no viven el evangelio como yo. Entonces tal vez queremos identificar esas cosas para asegurarnos de que no estamos siguiendo a esa iglesia grande y abominable, sino que seguimos en el camino de la iglesia de Cristo, en el que todos tenemos un lugar, en el que estamos tratando de construir Sion y nos ayudamos unos a otros para asegurarnos de que encontremos felicidad, no solamente en la eternidad, pero aún también en esta vida. Claro. Y sabes que justamente ahorita pensando en lo que dices tú, cuando dices a lo mejor nosotros podemos estar apuntando y señalando a aquellos que creen algo diferente, que aman diferente, que pecan diferente que nosotros, podemos pensar en aquellas personas que estaban en el edificio grande y espacioso, que señalan y se burlan de los que están siguiendo la iglesia del Cordero. ¿Cuántas veces podríamos ser nosotros? La reflexión es, ¿cuándo yo puedo ser esta persona que está señalando? Porque en ninguna parte dice que la gente que está en el edificio grande y espacioso eran personas que estaban de fiesta, porque es lo que normalmente imaginamos, ¿no? Los vemos en los videos de fiesta, tomando, haciendo. En realidad solo dice que se están burlando de la forma en la que ellos están adorando, ¿ok? Por lo tanto, podemos tener más cuidado en cómo nos acercamos a otras denominaciones y a otras personas que creen diferente que nosotros y que tienen experiencias espirituales que son diferentes a las de nosotros, pero también tienen, y que a veces tenemos este juicio como de, pero le falta algo, ¿no? Yo me he sorprendido a mí misma, tengo que decirlo, pensando cuando alguien me platica una experiencia espiritual, sí, pero te falta, no sé, no tienes el don del Espíritu Santo, lo que sea que yo haya pensado en el momento, pero creo que
para nosotros no subirnos a ese edificio grande y espacioso, tenemos que aceptar que absolutamente todos somos hijos de Dios y que todos tenemos formas diferentes de llegar a Él, y que si alguien decide, aunque nosotros sabemos que tenemos el Evangelio de Jesucristo, hay quienes no han recibido ese testimonio, y respetemos su forma de adorar y amemos, sin pensarnos mejores, porque si nos pensamos mejores, nos llenamos de orgullo y nos convertimos en esas personas que están en el edificio grande y espacioso. Y tal vez para terminar, podemos mencionar que algo sumamente importante que recibió como revelación Nefi, y es que este libro que iba a venir por mano de los judíos, que sabemos que es la Biblia, se le han quitado cosas claras y preciosas. Y porque se le han quitado estas cosas claras y de gran valor, muchos se iban a perder. Entonces, y creo que aquí está esta maravilla de que aunque muchas cosas fueron quitadas, nada se perdió de la vista de nuestro Señor, nada. Porque Él sabía que iba a pasar, y por eso es que Nefi fue instruido de escribir, y los profetas después de él fueron instruidos para escribir este libro del que estamos estudiando, que contiene la plenitud del Evangelio, y que todas esas cosas claras y preciosas están otra vez aquí. Estudiémoslo más, con más ganas, porque aquí es donde viene la plenitud del Evangelio. Así es, y voy a terminar yo con una parte del versículo 41. Dice: y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, porque los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y aquí vemos cómo el libro de Mormón y la Biblia son uno. Ahí tenemos todo el Evangelio para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Que podamos estudiar el libro de Mormón con amor, con mucha fe, queriendo descubrir los tesoros que nuestro Padre Celestial quiera que descubramos, y vámonos acercando a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.